Bueno, buenas tardes. Vamos a ver, vamos a arrancar ya, son y 4 minutos y bueno, gracias por asistir a este webinar de nuestro producto Monopoly Industry. Me llamo Ricardo Rubio, soy responsable de ventas y nos va a acompañar en este webinar mi compañero Kenji De Vos, responsable del departamento técnico. Hola, buenas tardes. Como ya saben algunos de ustedes y para quien no lo sepa, nuestra organización ha unificado todas las marcas y fábricas sobre un mismo paraguas llamado CPG Europa para dar mayor respuesta a las necesidades actuales del mercado europeo, agilizando procesos y aumentando las prestaciones. Como ven ustedes, las marcas que operan en el mercado de Europa son Ilbruck, Volkrit, Nullify, Bandex y David. RPM se ha integrado en Volkrit. Dicho esto, pues vamos a dar paso al curso del Monopoly Industry. La tabla de contenidos tiene dos partes el curso. Una es pues, la definición, ventajas, almacenamiento, recomendaciones de uso y listas de herramientas. Y la segunda parte son condiciones de aplicación, control y preparación del soporte, sistemas y mezclas. Vamos a pasar. La definición: el mortero de poliuretano cemento es un producto híbrido exento de disolventes compuesto de tres componentes. El componente A es un poliol, el componente B es un polioisocianato y el componente C es una mezcla pigmentada de cuarzo, cemento y aditivos. La mezcla de A y B hacen una reacción poliadicción, que conjuntamente con el componente C se obtiene un producto de poliuretano cemento reticulado. Cuando mayor sea el espesor, mayores prestaciones químicas y mecánicas nos dará el producto. Las ventajas del producto: la alta resistencia térmica, química y mecánica es una característica principal del producto. Es una de las cualidades mayores que tiene este producto. Es impermeable, es fácil de aplicar, no emana olor en el momento de la aplicación, es transitable a las 24 horas, fácil de limpiar, tiene certificado como suelo alimentario y tiene diferentes sistemas, espesores y colores. Y como en todo, hay desventajas: que no es resistente al sol, es un producto rígido y es sensible a la temperatura y a la corriente durante la aplicación. De este detalle vamos a hablar después varias veces porque es un detalle importante que hay que recordar. El almacenamiento: es importante tener el material bajo cubierto para tener una temperatura uniforme en todos sus componentes. El exceso de frío o calor puede modificar el comportamiento del material durante su aplicación. En las bajas temperaturas, la aplicación de este producto, la idónea serían entre 12 y 15 grados, y si fuese inferior, podríamos calentar el material antes de la aplicación. Las temperaturas mínimas de la aplicación deberán respetarse para tener un resultado óptimo en la aplicación. Es indispensable que el material esté a una temperatura, como mínimo, calentarla a 20 grados, para que cuando apliquemos tengamos entre el componente A, el componente B y el componente C una temperatura uniforme. Y en las altas temperaturas pasa lo mismo. Con el exceso de calor, el poliuretano cemento no funciona bien. Se fragua o se seca muy pronto, la trabajabilidad no es buena, por lo tanto debemos de enfriar. Debemos de enfriar. Y aquellos soportes que le dé directamente el sol no se le puede aplicar. ¿Por qué? Porque nos puede deshidratar el producto.
¿Qué es deshidratar? Absorbe la humedad del producto muy rápidamente y no nos deja el poder trabajar. Si es que en el caso de autonivelante, pues tendríamos dificultades de buscar, de trabajarlo. Las recomendaciones de uso, los sistemas monopolio-industria aquí descritos son sistemas de aplicación. Y dichos sistemas constan de varias capas. La elección de las capas dependerán del tipo de soporte y de las condiciones del servicio a la que estará sometido el sistema. No todo vale para todo. Como hemos dicho antes, hay varios sistemas y debemos de aplicar los sistemas que le corresponden para cada tipo de industria. Los productos de Monopoly Industries no deben de mezclarse ni con agua, ni dispersiones, ni disolventes, ni plastificantes, ni otras sustancias de ningún tipo. El uso de una cantidad excesiva o insuficiente del ligante endurecedor componente A o componente B provocará un secado incorrecto. Y en el caso del componente C, no podemos añadir ni variar las cantidades que RPM nos da. Es decir, no podemos hacer ningún experimento en obra. Si tuviésemos que hacerlo por necesidad, nuestro departamento técnico debería de hacer una prueba antes de aplicar y verificar que ese producto añadido se le puede añadir a la mezcla del Monopoly Industry. La lista de herramientas, pues un rastrillo para estirar, zapatos de taco, rodillos de púas, mezcladores y, como siempre hay que utilizar dos bidones, uno para mezclar y el otro para vertir. La persona que lleva el ritmo de trabajo es quien está haciendo la mezcla del producto. Es el que da bueno, para que estén coordinados, es el que mueve a todo el equipo. Estas tres de arriba son la llana extendedora, la dentada y el carro de extendedor. Esto sirve para los sistemas Monopoly Industry Mortar de 6 a 9 milímetros para poder extenderlo. Como sabéis, un metro cuadrado de Monopoly Industry 6.9 tiene de 16 a 20 kilos de producto para hacer el espesor de 6 o 9 milímetros. Y el tipo de maquinaria para la preparación del soporte se utilizan habitualmente una diamantadora, una fresadora y una granalladora. Las condiciones de aplicación en temperatura del aire son de 12 a 25, en superficie 10 a 20, en humedad del soporte 6, humedad relativa 80, punto de condensación del soporte, esto es muy importante, que es punto rocío, no sé si mi compañero quiere añadir algo al respecto, es muy importante este punto. Sí, el punto de condensación sería similar a cuando dejamos una lata fría fuera de la nevera y se va quedando el agüita pegado. Con esto, que con 3 grados por encima, queremos decir que si medimos con una pistola láser de estas típicas que mide la humedad y la temperatura, con esto podemos calcular el punto de condensación mediante una aplicación del móvil mismo o buscando en internet. Y con esto queremos decir que si el punto de condensación son, vamos a decir, 9 grados, el soporte tiene que tener como mínimo 12 grados para prevenir, es el margen que le damos para prevenir que si cae más la temperatura o si hay una variación de temperatura que nos provoque condensación sobre el producto recién echado y nos vaya a estropear el trabajo. Podrían salir pompitas y bueno, es una faena. Sí. El soporte debe de estar lo más plano posible. El control y preparación del soporte.
el tratamiento del soporte. Ya entramos en materia de los detalles cuentan. Una buena preparación del soporte nos da paso a una buena aplicación. Sin una buena preparación del soporte no hay éxito de operación. En el soporte hay una parte que es la preparación del soporte y la otra parte es la limpieza del soporte. No podemos aplicar un sistema Monopore Industry, ninguna aplicación sin imprimación o con imprimación, sin antes tener el soporte limpio, limpio de polvo. El polvo que no quitemos ocupa un lugar dentro del poro que hemos abierto que impide que el anclaje del producto sea óptimo. Es muy importante. Antes de aplicar tiene que estar el soporte limpio, limpio de polvo. Y esto se hace con medios industriales, no vale una aspiradora, ¿eh? Con medios industriales. Para soportes nuevos, habitualmente se utilizan las diamantadoras o las granalladoras, ¿eh? Habitualmente es una diamantadora lo que se utiliza. Y hay algunos sistemas que, aunque el suelo sea nuevo, por necesidad tiene que ser fresado, como es el Monopore Industry Mortar de 6 a 9, por el volumen de material que dejamos en el soporte. Para moverlo tiene que tener un buen anclaje. La fresadora, como sabemos, hace unos surcos y hace ya de anclaje. Aquí lo vemos. Esto es una fresadora, un soporte viejo y luego ya cómo quedaría cuando se fresa. Las ranuras de anclaje, muy importante. Esto es muy importante. Se debe de hacer unos cortes perimetrales de unos 10 centímetros de distancia sobre las paredes, pilares, arquetas. La profundidad del corte, que se hace con un disco o con una radial, dependerá también del sistema que nosotros vayamos a aplicar. Si es, por ejemplo, de 4 milímetros, pues bueno, 3 o 4 milímetros de profundidad para que pueda anclar ahí. Habitualmente se hace así. El corte, si no se hace, puede levantar el producto. Esto voy a hacer un inciso. Si cortamos demasiado profundo o ancho, lo notaríamos en el sistema después, ya que se llegaría a hundir un poquito y se vería pues la línea que hemos cortado previamente. Entonces, esto es más o menos de profundo, eso es similar al grosor que vamos a aplicar del sistema, para que tenga un buen anclaje y no nos vaya a reflejar después en el material. Control de pendientes. Esto, cuando apliquemos el sistema Monopore Industry, tiene que estar todo hecho. No podemos improvisar cuando estemos ejecutando el pavimento. Es decir, se realizan todos los trabajos antes de la ejecución del sistema Monopore Industry. Habitualmente las pendientes se utilizan morteros de resina o morteros hidráulicos. Se podría utilizar el Monopore Industry Mortar de 6 a 9 si la pendiente no fuese más del 1%, con el inconveniente es que no podemos ejecutar el pavimento antes de 48 horas. Es decir, después de 48 horas podríamos poner otra vez el Monopore Industry encima. Habitualmente, por rapidez, se hace con resina epoxi. Habitualmente. Y luego las fisuras, algún corte de hormigón por junta de retracción, no de junta de trabajo, se suele masillar con resina epoxi, con árido y con pangel. Es un espesante que lo que hacemos es abrir la junta y luego la emplastecemos para dejar el soporte liso. Y el Pangel es un tisotrópico, Sí. Es una marca. Las medias cañas.
Las medias cañas es un redondeo cóncavo de ángulo de encuentro entre la superficie del pavimento y las paredes, muretes perimetrales, columnas u otros, formando un canto redondo. Esto para la alimentación es casi de obligado cumplimiento. Nosotros tenemos un producto que se llama Monopur Industry Cove System, que es un mortero que se utiliza para hacer las medias cañas. El sistema pues, es una preparación mecánica, se le aplica una imprimación y luego se le aplica el mortero. Aproximadamente en 10 kilos tiene un rendimiento de 2,4 milímetros en una altura de 10 centímetros, de altura. Esto es una media caña. La figura número 1 es el soporte, el bloque de hormigón. El 4 es el pavimento que estamos ejecutando de Monopur Industry y el número 3 es el Monopur Industry Cove Mix. El 2 es un perfil que se pone para que no haya ningún borde. Y luego estos son soportes de paneles sándwich. Son distintas porque, y cuando se pone en panel sándwich, sabemos que el Monopur Industry, como hemos dicho antes, es un mortero rígido. El soporte, si no es rígido como el sándwich que transmite los movimientos, pueden haber fisuras. Luego, habitualmente no se hacen muy altas cuando se utiliza este tipo de material. Las zonas de hornos, bueno, pues habitualmente se hace un corte, una junta de dilatación para separar los dos pavimentos por el cambio de temperaturas, la unión de los dos pavimentos. Y en las cámaras de frío pasa lo mismo. Se le hace cortes de juntas de dilatación dentro de la cámara y luego en las puertas hay una almohadilla calefactora que ahí se le suele reforzar en 1 milímetro de espesor para que tenga mayor resistencia. Es una zona donde sufre muchísimo el pavimento por el cambio térmico de temperatura. La junta de división, bueno, esto es importante recalcar porque aquí muchísimas veces es donde empieza a romperse los pavimentos, entre las juntas de división y de trabajo y en las juntas de las canalinas y los sumideros. Si os dais cuenta, en la figura que está a la derecha hay una junta de trabajo, pero ya hay un perfil, el perfil y el Monopur Industry hay una cavidad que hay tipo un triángulo y ahí es donde ponemos mayor espesor. ¿Por qué? Por el paso de carretillas o de vagonetas que golpean permanentemente ese perfil para que no casquerillen el pavimento. Se le pone mayor dotación. Si ves en la figura de las canalinas, veréis que hay más espesor del Monopur Industry. Se hace por eso. Sufre mucho el pavimento. Los encuentros entre el pavimento y los sumideros hay que saber trabajarlos y se debe de trabajar concienzudamente porque ahí empieza a romperse casi siempre el pavimento. Y las conexiones con otros suelos o bien lo podemos hacer con perfiles o bien un cajeado. Un cajeado es que cortamos en forma de V el pavimento donde queremos conectar, le ponemos, como veis en la figura, un poco más de producto y igualamos la zona. No hacemos que tenga un corte aquí para que cuando pasen vehículos o cualquier otra cosa no vaya rompiendo el pavimento. La acústica es lo mismo. La planificación. Esto es muy importante porque ya empezamos a ver la estética del pavimento. Ya empezamos a ver cómo se aplica para que tenga un buen resultado. Sabemos que un pavimento es importante la estética y los empalmes, las juntas, debemos de trabajarlas correctamente. El ancho de las divisiones no pueden ser superiores a 5 metros. Esto es no superiores a 5 metros, es un poco relativo también. Depende mucho de las condiciones de temperatura, humedad, fluidez del trabajo.
el personal que tengamos disponible. Si tenemos condiciones óptimas, podemos hacer bandas más anchas. Nunca más de 10, digamos, que ya sería el absoluto máximo, pero se hace eso, se hace una valoración y antes de empezar y de la orientación hacia dónde vamos a trabajar y, bueno, se puede estirar un poquito esto, tiene más margen. Las mezclas, bueno, se hacen con mezcladores forzados de disco de dispersión, con un Festo, y según el sistema que vayamos a hacer, hay un tipo de maquinaria apropiado para poder hacerlo. En las mezclas, pues bueno, es una parte A, una parte B y una parte C, y vamos a ver un vídeo donde están preparando un mortero, un Monopol Industry 5 milímetros. Y aquí vemos en el vídeo que, bueno, primero se mezclan siempre los componentes líquidos, el A y el B. Se le añaden los pigmentos, en el caso de que no venga premezclado en el componente C. Y cuando tengamos una buena mezcla homogénea, ya podemos continuar con el componente C. Los tiempos de mezclado suelen rondar sobre los 3 minutos. Esto otra vez depende un poco de la temperatura. Si hace frío, mezclamos más tiempo para darle como un pequeño precalentado mezclando, y si hace mucho calor, podemos acortarlo un poquito, pero con mucho cuidado, porque esto es importantísimo que esté muy bien mezclado. Si no, vamos a tener irregularidades Pues no va el vídeo. Disculpad un poquito. Lo tenías bien, ¿eh, Ricardo? No lo veo yo. Ahora ya no. Yo lo estaba viendo, no sé si alguien más lo tenía. Sí, se ¿Ahora? veía, se veía. Ah, no. Ahora no sé. Yo no lo veo. Bueno, sigo comentando. Mira, ahora parece que va otra vez del principio, pero cuando mezclamos tenemos que tener en cuenta que los cubos, como decíamos antes, hay que tener mínimo 2 cubos disponibles donde hacer la mezcla. Esto es para que nunca pare la zona de mezclado, para que vayan rotando uno en el área de aplicación y uno mientras se va mezclando. También tenemos que cada 2-3 mezclas sustituir los cubos o limpiarlos, aunque sustituir es más rápido y requiere menos mano de obra, para evitar que las piezas, o sea, las mezclas frescas se contaminen con las mezclas anteriores que ya están fraguando y se quedan pegados en la pared, y al final mezclando acaben dentro de las mezclas frescas. Es un punto importante en el proceso del mezclado. Como decía antes, el que mezcla es el que lleva el ritmo. Si por las condiciones hay que mezclar 4 minutos, cada 4 minutos se entrega una mezcla a la zona de aplicado. No antes, no se puede acortar esto. Y nada más. Bueno, vamos a los sistemas. Tenemos sistemas Monopol Industry SL autonivelante, y bueno, tenemos de 2 a 3 milímetros. Puede ser liso o antideslizante todos los sistemas. El de 5, el de 4, el de 6-9, que ya son morteros. Puede ser liso o puede ser antideslizante. El Monopol Industry 2 de 2 milímetros autonivelante consta de una imprimación
y de una capa de rodadura, aproximadamente son de 4 o 5 kilos. Esto es un conjunto, tiene 2,5 de componente A, 2,6 de componente B y del componente C 12 kilos. Estos son el de la parte derecha es antideslizante, no se ve muy bien, pero es antideslizante. El de la parte izquierda es liso. Este sistema también se aplica con un sellante antirrayado hardtop, que ya no lo hemos puesto, pero bueno, existe antirrayado para este sistema. Bueno, Perdona, en las fotos se ve con brillo porque está recién aplicado, ¿eh? Queda mate el el de 4 milímetros, pues es la imprimación, luego hay una dosificación de 8 kilos por metro y el conjunto de 33,50. Y el antideslizante es con el sellado Monopol Industry Top 4, que aproximadamente hay una dotación de 0,6-0,8 kilos por metro cuadrado. Esto es una aplicación del sistema 4 milímetros sellado con el Monopol Industry Top Coat. No sé si lo veis vosotros, yo no veo los vídeos, por eso me gustaría que... se ve, sí. Aquí pues se están aplicando esto, el Top Coat, que es el final, el sellado, que es bastante rápido de aplicar. Esto se aplica con la llana de goma o el labio de goma y luego se va peinando con un rodillo e intentamos hacerlo cruzado siempre, hacia adelante y atrás, y luego no se aprecia muy bien en el vídeo. Yo no puedo ver el vídeo. No se ve el vídeo. Bueno, luego se ¿Lo veis ahora? de lado a lado para dejarlo uniforme. Yo sí que veo el vídeo, no sé. Pues con el play, pero no. Sí, se ve ahora, se ve ahora. Bueno, como decía, que luego se pega un repaso de lado a lado de la forma más fina posible para dejarlo lo más uniforme posible. No sé si alguien más tiene problemas con el vídeo y no lo ve, pero digamos que se hace un cruzado. No, Sigo sin verlo, sí. bueno, os lo pasaremos, no os preocupéis. sí, esto se está grabando igualmente y os pasaremos el enlace para que podáis ver esto de nuevo, si os habéis perdido algo. ¿Continúo, compañero? Sí, puedes continuar. Si no están viendo el vídeo, o no todos al menos. El Monopol Industry SL5 es un... Este y el 4 son los más habituales, los que más se utilizan. Este tiene ya una dotación de ya 10 kilos, ya es un producto que tiene unas cualidades mecánicas, térmicas y químicas importantes, una buena dosificación y la verdad es que tiene unos datos de compresión más de 60 newtons, aguanta 90 grados de temperatura, ya son pavimentos que a la industria son importantes. Y el antideslizante lo que cambia es siempre la última capa, que es un Monopol Industry Top Coat, que se les dosifica aproximadamente de 0,6 a 0,8. Depende también del espesor del árido, de la granometría del árido que espolvoreemos en la capa de rodadura. Eso es muy importante. Si le ponemos un árido grueso, nos hará falta más material para hacer un sellado uniforme y que no sea demasiado antideslizante.
Bueno, este es el producto más resistente a todos. El más resistente mecánicamente, a nivel de química también es muy resistente y a nivel de temperatura también. Este producto es el Monopoly Industrial Mortar, es un mortero. Antes en la fotografía de las herramientas habíamos visto un carro extendedor, yo creo que todo el mundo lo conoce, por la cantidad de material que se le pone. Para 6 milímetros ya nos vamos a más de 13 kilos y para 9 milímetros nos vamos ya a más de 19 kilos. Esto ya es un señor pavimento. Y cuando nos vamos ya a antideslizantes son las mismas dosificaciones, lo que cambia es la capa de sellado. Como veis en las fotografías, las dos están en el carro. La parte derecha, bueno, están extendiendo y peinando con un rodillo de púas para airear el material. Es importante utilizar este tipo de rodillo porque aireas el material y se asienta mucho mejor. En este producto, en este sistema, es importante y es de obligado cumplimiento la preparación del soporte, hacerlo fresado. Siempre, siempre fresado. Lo que no hemos mencionado es el rodillo de púas también, ¿eh? Hay que, se Hay que aplica, utilizarlo. se utiliza el rodillo de púas para airearlo y luego se le da con el rodillo de pintar para que suban un poquito las resinas, igualarlos y dejarlo lo más liso y uniforme posible. Y luego se podría añadir el cuarzo para dejarlo antideslizante. Cuarzo o mandurax o lo que queramos echarle y luego ya el sellado. Aquí habitualmente se utiliza árido de sílice. Y en la fotografía de la derecha veis el color rojo al fondo, color blanco, eso es el árido que han espolvoreado. Para muchos nada nuevo, ¿no? No, para muchos no. Y bueno, pues si queréis contactar con nosotros, aquí están, mi nombre es Ricardo Rubio, como he dicho antes, y Kenji de Vos, nuestros teléfonos, y bueno, si queréis hacer alguna pregunta, gustosamente os contestaremos. Y si hacéis la pregunta en el chat, lo vamos de uno en uno para que no todos hablen a la vez ni no podamos contestar eso de uno en uno. ¿Alguna pregunta? Ya que hemos acabado un poquito antes, nos sobra un poquito de tiempo para poder responder. No se anima nadie. Alguien que rompa el hielo. Si se marcan las púas del rodillo, no, se le da muy suave, no hay que hacer presión, pues entonces se nos quedaría pegada la masa en el rodillo y, bueno, lo vamos avanzando, digamos. No sé, es suavecito y cuando está bien fresco todavía, lo único que hacemos es empujar un poquito los áridos hacia abajo, airearlo y que suba la resina para arriba y para que pueda nivelar un poquito y Sí, tapar el árido que tenga. un dato importante es que si se marcan las púas del rodillo es porque el material ya está tirando. Sí. Has hecho tarde. O has avanzado mucho en el rodillado, que te has ido muy adentro y bueno, estás ya entrando en las franjas anteriores, que viene a ser lo mismo. ¿Alguien más? ¿Alguna preguntita?
tiempo de trabajo de la mezcla, tiempo abierto de... Unos 15 minutos aproximadamente. Otra vez, vuelvo a decir que esto depende mucho de la temperatura, pero pongamos desde que se esté mezclando al completamente abrirlo, tenemos 15 minutos para trabajarlo bien. Esto es tiempo de sobra para pasar el rodillo de púas y todo esto. Si hace mucho calor, ya tenemos que apretar un poquito más, pero luego no quiere decir que en 15 minutos esté seco, pero es cuando empieza a reaccionar, que es cuando ya viene a ser un poco peligroso tener que tratar con él, para que no se quede nada marcado ni nada de eso. Yo una recomendación que quiero hacer es la siguiente. En los sistemas de aplicación de Monopoly Industry no se puede improvisar, se tiene que organizar. Antes de empezar a trabajar, debemos de tener el equipo organizado, saber quién tiene que extender, saber quién tiene que hacer los acabados, quién tiene que airear, quién lleva el rodillo, y una vez empieza a amasar, el que está amasando el producto es el que le da ritmo de trabajo a todos sus compañeros. Y eso es muy importante. Si hay algún error de aplicación y hay que parar, el primero que debe de parar es el que está amasando, que nos tiene que dar tiempo suficiente para solucionar el error que hemos tenido. No se puede apelotonar el grupo. La organización es fundamental. Y si se va adelantando las mezclas y no se extiende suficientemente rápido, sí, el que tiene que parar es las mezclas, porque los cubos no se pueden quedar ahí. Aparte, eso también es un dato que siempre es mejor extenderlo antes que tenerlo en el cubo, porque se calienta a sí mismo y va a acelerar incluso el proceso de secado, de fraguado. Más cositas. En el último sistema no valdría imprimar o espolvorearlo de árido. En el último sistema... es el Monopoly Industry Mortar 6 milímetros. Sí. Eso habitualmente depende del soporte. Si el soporte puede tener aire ocurrido, y me refiero, aunque sea nuevo, lo puede tener, tienes que tener cuidado con eso. Eso hay que visualizarlo. Quien está preparando el soporte te puede dar ese dato, si hace falta o no. En teoría no hace falta. No, hay muchas ocasiones donde la imprimación no es necesaria. Pero en algunos sí, para evitar problemas sí que recomendamos en algunos casos usar la imprimación. Espolvoreo de árido, sí, no hay problema. Creo que te refieres a si vamos a espolvorear de árido, no hace falta la imprimación. Sería el caso. En liso, en muchos casos sí que tenemos que poner la imprimación. Una cosa que quiero aclarar. Cuando nosotros espolvoreamos, porque esto es un rumor que dicen que, bueno, si nosotros espolvoreamos el árido, le ponemos peso en la parte superior de la capa de rodadura y entonces obligamos que ese aire ocurrido que tenga no salgan burbujas. Eso es cierto, pero depende de la cantidad de burbujas que tengamos, que sean normales. Si hay un pavimento que entra aire por bajo porque no tiene la cámara, la barrera de vapor hecha y nos puede entrar aire por la parte del soporte, nos puede hacer pompas, puede hacer pompas. Y no es suficiente echar áridos, a nosotros nos ha pasado, y hay que sellar el pavimento, un doble sellado. Añadiendo a esto el tema de aire, también es importante evitar corrientes cerca de las puertas, por ejemplo, o corrientes en general, tener la zona, intentamos sellarlo, porque si hay una zona donde
pasa corriente y seca demasiado rápido, no seca a su ritmo natural, también podemos crear pompas. Añadiendo eso. Siguiente pregunta. ¿Los tiempos de trabajabilidad son los mismos en autonivelante y mortero? Más o menos. Más o menos. El mortero es un poquito más complicado de aplicar, con lo cual los tiempos, digamos que no son los mismos, porque no tenemos el mismo margen, pero el producto en sí actúa muy parecido. Cambia la trabajabilidad. Sí. 2, 3, 4 son productos similares a un autonivelante epoxílico. 2, 3, 4 son muy parecidos. 5 y 6 ya es un peso importante, estamos hablando de 10 kilos. El árido es mucho más grueso también, el SLE5, y el de 9 y 6,9 estamos hablando de 13 a 19 kilos. Eso cuesta extender y cuesta trabajo. Luego el ritmo de trabajo es distinto, es muy distinto. Y luego, bueno, el tiempo abierto, si podemos trabajar más a prisa, desde luego, esto ya no es importante. El problema es cuando tenemos que tener un ritmo más pausado. El tiempo abierto es importante, que es el de 5 y el de 6,9. Vale, otra pregunta. ¿Hay algún criterio de elección de sistemas según diferentes espesores en autonivelante y mortero? Imagino que te refieres a las características de cada uno. Todo depende de para qué es. Antes Sí. de aplicar un producto tenemos que saber para qué, a qué se dedica esa empresa y qué necesidades tiene el cliente que le cubra el pavimento. Si estamos hablando de reacciones químicas, deberemos de poner mayor espesor. Si son térmicas también. Pero si nos vamos a mecánica, es decir, de fricción, ya no es tan importante el espesor, que es importante, pero no es tan importante. Yo me podría ir perfectamente a un 4 milímetros sellado con un top cut. Ahora, si me dicen que la temperatura de vertido son de más de 100 grados, me tengo que ir a un espesor de 9. Y si me dicen que hay derrames ocasionales o permanentes de productos químicos, pues no puedo ir a menos de 6. Iría a un 5 más un top cut como mínimo. Depende de la necesidad, le puedo ofrecer un pavimento u otro. Digamos que en cuanto a temperatura, por ejemplo, todos aguantan los 90 a 100 grados, pero podría ser en uno más fino referirse a la hora de limpieza, que es un momento que se aplica esa temperatura. Luego, si según la fábrica o lo que fuera necesitara que aguantase altas temperaturas continuas o muy frecuentes, necesitamos más espesor para que lo vaya a aguantar. ¿Alguna cosita más? ¿Alguien más se anima? No escucha. Sí, no sé si se me oye. Sí, perfectamente. A ver, preguntan los operarios, los oficiales, cuando, bueno, siempre han tenido problemas que a la hora de aplicar, claro, con 6 milímetros hasta 9 que hemos aplicado, va duro, va muy duro. Si hay alguna manera más de agilizar la aplicación. Y la junta entre fases, me imagino que queda tapada con el top coat. Sí, totalmente. En el caso del liso, que no usamos el top coat, es ser detallista, digamos, hacer un buen acabado a un buen espesor, un espesor controlado. Podemos cortar una minimizar línea, el visual, ¿no? Sí, o hacer el corte, digamos, quitar la rebaba y unir la siguiente fase para dejarlo lo más unido posible.
es lo único que se podría hacer en ese caso. Y en cuanto a la trabajabilidad, depende de la temperatura que estés aplicando. También depende de muchos factores. Puede ser que le des mucho calor y que a la hora de extender, pues bueno, se vaya calentando el material. Eso hay que tener, esos detalles son muy importantes para una buena trabajabilidad del producto. Si la pregunta es si le podemos añadir algo para dejarlo más No, porque Fluido. carro extendedor, pues que te facilita el trabajo. No sé si hay Sí, alguna sí. manera de poder facilitar. Siempre se quejan de lo mismo. Es muy duro a la hora de trabajar. Sí. Es común esa queja, pero bueno, tiene sus características. A ver, resiste ciertas cosas que otros no pueden dar. Lo único que es más duro de trabajar es un poco lo que conlleva ese material. El tener que sudar un poquito más. Sí. Y estamos Veo por la cámara con la sonrisa, pero es que estamos vertiendo sé 19, 20 kilos. lo que es y he estado presente en muchas obras y ayudado también y eso he dado yo mucho también y es un poco lo que hay. Si podemos añadirle algo para tal, te tengo que decir un no rotundo. En algunos casos, si consultamos según las condiciones, etcétera, podemos quizá alterar ligeramente la mezcla entre componentes, pero esto es muy delicado porque podemos comprometer la dureza del sistema, etcétera. Entonces todo hay que cogerlo con pinzas y tener muchísimo cuidado. En principio te diría que no se puede hacer nada y aparte de sudar un poquito más. Almorzar y comer bien, vaya. Exacto. La aplicación bajo cero. Bajo cero no podremos hacer nada, salvo si podemos aislar completamente la zona donde vamos a aplicar y con calentadores, un cañón de calor, por ejemplo, podemos calentar la zona previamente y el producto, etcétera, se podría llegar a hacer, pero es complicado, hay que tener todos los detalles muy bien claros, todo bien medido en cuanto a temperaturas. Ahí especialmente es muy importante el punto de condensación para eso, para poder hacerlo, pero es complicado. ¿Puedes aislar? Dime. Para cámaras de congelación. En positivo. ¿Estás hablando en positivo? No, digamos, aplicarlo en positivo y luego para trabajarlo para... Sí, antes de la puesta en marcha. En una cámara de congelación nueva. ¿Te refieres nueva? Nueva, hablas de nueva. Sí. Nueva, bueno, la temperatura es ambiente, si es una temperatura que esté sobre los 12 grados y si no... ¿Cambio de temperatura cuando la descongelan? No pasa nada. Si ya está secada, no pasa nada. Eso, hombre, si el hormigón está preparado, el soporte, en teoría, el hormigón del soporte tiene que tener las condiciones para la congelación y la descongelación. Porque el que rompe no es el propio cemento, el que rompe es el cemento. Si el cemento no está bien preparado, cuando yo pongo a congelar y lo pongo a -20 y luego lo paso a 0 grados, se tiene agua condensada en el suelo. Que esto cuando se vuelve a condensar, esas grietas, esa humedad que estaba en el soporte, se vuelve hielo y rompe el soporte. Pero eso no es culpa del cemento, eso es del soporte. Hay soluciones, si eso no es de buena calidad, hay soluciones técnicas que se podrían aportar en otros materiales, por ejemplo el metacrilato. Ya lo utilizamos y normalmente en congelación siempre es con metacrilato. No, eso será otro curso, pero bueno, nosotros somos fabricantes de metacrilato. Sí. Ese es vuestro. Bien, gracias. Buen producto. Sí.
Un momento. ¿Alguna cosita más? ¿Alguien más se anima? Si no, vamos a concluir ya. Espero que haya quedado todo claro. Y si no, bueno, siempre podéis llamarnos o mandar un email o como queráis y hacer todas las preguntas que queráis. Bueno. Bueno, ahora ya no puedes. Dime. Esto, el webinar lo publicaremos también Sí. para que podáis ver de nuevo o buscar algo que os habéis perdido. Y para cualquier consulta nos pueden llamar y, en fin, nosotros, uno de los servicios que ofrecemos a nuestros clientes es que el departamento técnico acude a las obras, las ponemos en marcha, ese servicio os lo podemos ofrecer a cualquiera de ustedes que le haga falta. Y si no hay más preguntas, pues muchas gracias por asistir al curso y hasta la próxima. Muchas gracias. Y hasta otra. Gracias. Venga. Chao. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.